Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Por qué debemos estar preparados para la venida del Señor? Porque no sabemos el día ni la hora de su regreso. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura, pura teología. Y continuamos con la serie titulada Lo que creemos. Compartiremos el 12º tema de la serie, el arrebatamiento. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Hoy con el programa de Pura Teología queremos resolver algunas dudas sobre este tema tan interesante y que genera muchas dudas en muchos, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. Tu gloria manifesta. Les recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de internet. Usted ingresa a nuestro canal en YouTube y escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí usted podrá escuchar en cualquier horario los temas que hemos expuesto aquí en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿cómo dice la 12ª doctrina de las Asambleas de Dios? Y estamos tratando precisamente estos 16 temas que son las enseñanzas básicas que todo fiel cristiano debe conocer en cuanto a su fundamento en la fe. Y hoy un tema muy importante que ha sido como poco hoy tratado en las iglesias a nivel de, digamos, de nuestro contexto latinoamericano, que es la doctrina del arrebatamiento. ¿Qué dice esta doctrina y qué enseña? Bueno, la doctrina número 12 del Concilio de las Asambleas de Dios al cual pertenecemos dice así: creemos en la resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Eso es lo que nosotros creemos. Y esto significa que en las Asambleas de Dios creemos que cada creyente genuino en Cristo Jesús que haya muerto resucitará cuando Él regrese a recoger a su iglesia. Y también significa que los creyentes que estemos vivos en ese momento, cuando Jesús regrese, seremos arrebatados luego de que nuestro cuerpo haya sido transformado en un cuerpo inmortal. Este glorioso evento pues será antes de la tribulación, que es un castigo que Dios derramará sobre los moradores de la tierra por haberse negado a aceptar la gracia salvadora en Cristo Jesús. Para algunos, quizás de nuestros oyentes que nunca han escuchado esto, parece como de ciencia ficción. No es ciencia ficción, es lo que dice la Biblia. La Biblia promete que Cristo volverá a recoger a su iglesia para llevársela junto a Él. ¿Cuál es el fundamento bíblico para sostener esta doctrina? Bueno, hay un buen fundamento. Voy a leer algunas citas. Primera a Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muy claro aquí el pasaje donde se ve el arrebatamiento y donde se utiliza la palabra arrebatamiento. Tito 2 del 11 al 15 dice así:
En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Primera a los Corintios 15, 50 al 53, mire lo que dice. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Estas, digamos, son citas muy claras y contundentes que nos hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pastor Ángelo, algunos sectores del cristianismo creen en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, pero no creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué las asambleas de Dios creen en el arrebatamiento? Porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Y obviamente no nos creemos superiores a las demás denominaciones o posturas teológicas que ven la segunda venida del Señor diferente a la nuestra. No obstante, creemos firmemente en el arrebatamiento, pues, de la iglesia. Y aunque ya leí las citas bíblicas, ahora permítame hacer hincapié en algunas palabras que están en esas citas que nos hacen ver con claridad el arrebatamiento. Dice Primera Tesalonicenses 4:17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí vea, con toda claridad se utiliza el término. Seremos arrebatados junto con ellos, o sea, junto con los muertos que resucitan, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ahí esta es, pues, la razón por la que nosotros en Asambleas de Dios y bueno, muchas otras denominaciones utilizamos la palabra arrebatamiento, porque la Biblia pues la utiliza. Este es el principal fundamento bíblico en cuanto a esta doctrina. En cuanto a esta doctrina. Y esa palabra me lleva a creer, la palabra arrebatamiento, que seremos arrebatados, que si el Señor nos arrebata del mundo, nos arrebata de la tierra, nos arrebata del globo terráqueo, pues no es para descender con la iglesia a la tierra, ¿cierto? Sino para llevarnos con Él al cielo, para que estemos con Él para siempre. Porque si nos va a dejar en la tierra, pues que nos transforme acá. ¿Para qué subir, no? ¿Para qué subir a las nubes? Como es la otra postura teológica de la segunda venida. Vea lo que dice primero a los Corintios 15, 51 al 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo seremos transformados? Sería la pregunta. Dice Pablo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, lo mismo que se dijo en Tesalonicenses, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Recordemos que Pablo aquí acabó de decir que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Por eso necesitamos ser transformados. Por eso creemos que la transformación es para entrar en el reino de Dios o el reino de los cielos con un cuerpo inmortal. La tercera cita, Juan 14:3 dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Bueno, en este pasaje pues es aún más clara la idea de que el Señor Jesús vuelve para llevarnos con Él al cielo. Porque ese llevármelos es precisamente a la casa de su Padre, donde primero fue a prepararnos un lugar, tal cual lo dice el contexto. Entonces, muy contundentes estas citas donde nos muestra que la iglesia sí será arrebatada. Pastor, dentro de la doctrina del arrebatamiento se habla de la resurrección. ¿Qué enseña esta doctrina? Bueno, enseña que los que han muerto en Cristo se levantarán
o si ya, bueno, si nosotros estuviéramos muertos para esa época, nos levantaremos con un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible o glorificado, para gozar con el Señor para siempre. Obviamente, pues este será un cuerpo perfecto, sin las limitaciones físicas que conocemos actualmente, como el cansancio, como la vejez. Oscar, eso es una buena palabra para usted, como la enfermedad, como la muerte, bueno, para todos, ¿cierto? Pero quiero hacer hincapié, será un cuerpo, o sea, no será un espíritu, no será un alma, sino será un cuerpo. Esta es la promesa que está. Bueno, voy a leer lo que dice Pablo. Primera a los Corintios, porque esto es teología, ¿no? Y la teología se fundamenta en la Biblia. Primera a los Corintios 15, 35 al 45 dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales, hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán, un espíritu que da vida. Este pasaje nos muestra que efectivamente sí tendremos un cuerpo, solo que ese cuerpo es glorioso, es un cuerpo poderoso, es un cuerpo que tiene las facultades de la inmortalidad, que no se va a corroer con el tiempo, que no se va a envejecer. Y ahí pues para mí es de mucho gozo, porque la gente quiere la fórmula de la eterna juventud. Pues la fórmula de la eterna juventud está en seguir a Cristo Jesús, que nos resucitará y nos dará un cuerpo glorioso, incorruptible. No se requieren cirugías estéticas. Nada de eso, ni pintarnos o tinturarnos el cabello porque ya se nos ha puesto blanco, ni mandarnos a estirar la piel. No, será un cuerpo glorificado el que Cristo nos dará a los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Pero pastor, aquí surge una inquietud. ¿No se supone que los que murieron en Cristo ya están con Él en el cielo? Si es así, ¿para qué la resurrección? Esa es una muy buena pregunta, y desde luego que sí creemos que los que mueren en Cristo ya están con Él en su misma presencia, pues así lo dice Pablo y con mucha claridad. Se lo voy a leer. Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Aquí el apóstol Pablo dice: deseo partir y estar con Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo es: cuando yo me muera, ¿con quién voy a estar? Con Cristo. Con Cristo, inmediatamente. Entonces, me parece que es muy claro por la Escritura que sí, los que mueren en Cristo ya están con Él, pero están con Él sin un cuerpo. Y ahí es donde quiero hacer la diferencia. Están con Él espiritualmente, ¿sí? En su parte inmaterial, digámoslo así. Y hay una gran diferencia de estar así a recibir un cuerpo glorificado para gozar todo lo que el Señor tiene para nosotros en la gloria venidera. Muchos se han atrevido a dar fechas sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Esto está bien o está mal? Pues está muy mal, pero muy mal. Vea lo que dice Marcos 13:32, hablando Jesús. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea que es muy presuntuoso, es muy atrevido y muy hereje el que se atreva a dar fechas, porque pues aquí obviamente Jesús está diciendo que
que nadie conoce el día ni la Pero hora. pastor, yo escuché a alguien que decía que el Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas, entonces por lo cual Él sí puede revelar el día y la hora de su segunda venida. Esa es una muy mala interpretación bíblica, atrevernos a decir que el Señor le va a revelar a algún profeta, ¿cierto? A algún profeta la hora de su venida. Y cuando, o sea, hay que leer el pasaje en el contexto, ¿no? Porque el Señor dice en este pasaje que es uno de los profetas, no recuerdo cuál, si no estoy mal es uno de los profetas menores. Bueno, lo que está diciendo ahí el profeta es que el castigo que el Señor va a dar no lo iba a dar sino sin darlo a conocer. O sea, primero lo da a conocer y después viene el castigo. Es en el contexto que está hablando ese pasaje. Hechos del 1 al 6, 6 al 7. Hechos capítulo 1, 6 al 7 dice: entonces los que estaban reunidos con él, o sea con Jesús, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. O sea que cuando los apóstoles quisieron saber más de lo que deberían saber, el Señor les dijo: ustedes tranquilos, o sea, a ustedes no les corresponde eso. Mateo 24, 43 al 44 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea que uno de los propósitos, Oscar y estimado oyente, por el cual el Señor no reveló y no revela el momento, el día de su venida, ¿cuál es? Justamente para que estemos preparados. Porque es que el Señor nos conoce, cuando hay fechas y todo eso, entonces la gente se relaja hasta la fecha, ¿no? Entonces cuando ya esté próxima la fecha, ahí sí nos preparamos. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 4 dice: ahora bien, hermanos, ya habló el pasaje anterior, que fue el que leímos en Tesalonicenses 4 finalizando, ya habló que el Señor viene con voz de mando y todo eso. Y vea cómo sigue el 5. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Así que el propósito del Señor es que estemos preparados, porque Él viene como ladrón en la noche, Él viene a la hora menos pensada. Podría venir hoy, ¿no? Podría venir mañana, podría venir en 10 años, 20, no lo sabemos. Por eso la iglesia de Jesús está esperando al Señor. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy en Teología Pura, Pura Teología, la doctrina bíblica del arrebatamiento. Pastor Ángel, algunas corrientes teológicas consideran que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina relativamente nueva, que antes del siglo XIX no se hablaba de esta doctrina, por lo cual debe rechazarse en cuanto a este aspecto. ¿Qué opina usted? Bueno, si ese fuera un argumento válido, nosotros podríamos decir entonces que la doctrina de la justificación por la fe y las demás doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que se resumen en las 5 solas, enseñada pues con tanta claridad en el tiempo de la Reforma, tampoco deberían entonces considerarse como una verdad de las Escrituras, ¿cierto? Vea, es que hasta el siglo XVI hubo, digamos, un oscurantismo en la iglesia. Se perdieron de vista unas verdades que estaban ahí muy explícitas en la palabra de Dios, de tal manera que la iglesia llegó a creer que la salvación era por las obras, de tal manera que la iglesia llegó a creer que la salvación no era solo por Jesús, sino también por la iglesia, ¿sí? Que la iglesia era corredentora con Jesús. Imagínense, tremenda herejía. Y Dios utiliza a los reformadores para mostrar con claridad estas doctrinas que de alguna manera estaban como veladas o tapadas. Casi durante un milenio. Casi, o un poco más, ¿cierto? Exacto. Desde Constantino hasta el siglo XV o siglo XVI. Entonces, podríamos decir que como la iglesia ignoró estas doctrinas durante tanto tiempo, entonces ¿será que no son bíblicas? Vea,
La falta de discernir una verdad escritural no anula esa verdad escritural, no anula esa enseñanza. Y además, pues la Biblia es amplia en mostrar la doctrina del arrebatamiento, como ya hemos mostrado los pasajes bíblicos. Bueno, pastor, otro aspecto importante en cuanto a esto es que a veces se presenta alguna confusión entre lo que es la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. Entonces sería cómo digamos, discernir para poder saber cuándo se habla del arrebatamiento y cuándo se habla de la segunda venida del Señor. Bueno, algunas diferencias. En el arrebatamiento, los creyentes nos encontraremos con el Señor en el aire. Eso lo presenta muy claramente Tesalonicenses. En la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Y eso lo muestra Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 14. La segunda venida de Jesús ocurre después de la grande y terrible tribulación que el Señor mandará sobre la tierra. En cambio, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Esa es otra diferencia. El arrebatamiento será secreto e instantáneo, ¿sí? Como lo acabamos de leer en 1 Corintios 15. La segunda venida será visible para todos. Dice que todo ojo le verá, ¿sí? Vea, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces los creyentes tendrían que pasar a través de la tribulación. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no sería inminente, porque habrían muchas cosas que tendrían que ocurrir antes que Él regresara, que son las profecías que se encuentran en Mateo. Y nosotros sabemos, por lo que dice los escritores del Nuevo Testamento, que la iglesia primitiva murió esperando a Cristo Jesús, cuando todavía no se habían cumplido todas esas señales que anteceden a la segunda venida. Ya que usted nos explica que el arrebatamiento no es una doctrina nueva, veamos entonces o revisemos algunos pasajes del Antiguo Testamento que pueden ser como figura o tipo de ese evento escatológico. Bueno, en el Antiguo Testamento yo pensaría en algunos. ¿Cuáles serían? El arrebatamiento, permítame utilizar ese término, el arrebatamiento de Enot. Dice que Enot caminó con Dios, que vivió en integridad, ¿cierto? Y a los 365 años el Señor se lo llevó. O sea, Enot no conoció la muerte. Es una figura del arrebatamiento de la iglesia. Obviamente viene por una iglesia así como la vida de Enot, ¿no? Una iglesia íntegra, una iglesia que vivió para él, que se guardó del pecado. O sea, que no es tipo de esa iglesia que va a ser arrebatada. Correcto, tal cual. También otra figura que yo podría ver en el Antiguo Testamento es la figura del arca, el arca de Noé. Dice que el Señor salvó a Noé con toda su familia. Dice que ellos entraron en el arca, pero también dice que Dios cerró la puerta del arca. Y cuando Dios cierra la puerta del arca, empieza el juicio de Dios, el diluvio. Nosotros, los que creemos en el arrebatamiento, pues vemos ahí una figura. El Señor va a salvar a una familia. ¿Cuál familia? La de Él, la familia de Dios, que es la iglesia. Y Dios, no la iglesia, Dios cerrará la puerta. Dios dirá hasta aquí. ¿Y cuándo Dios dice hasta aquí? Pues en el arrebatamiento, y después viene el juicio de Dios. Y también no es puesto como un hombre como ejemplo de fe, fue salvo por la fe, igual que la iglesia. Creyendo en que realmente el juicio de Dios vendría, que habría un diluvio. Bueno, otro aspecto que vemos en Mateo 24, que por el tiempo no alcanzamos a revisar detalladamente, Jesús nos dice que como en los días de Noé será el tiempo de su venida. Así que podemos mirar que lo que vemos hoy, el aumento de la maldad en la tierra, es como el tiempo, una señal que nos indica que el Señor está cerca. Que el Señor está cerca, que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Otra figura que yo veo en el Antiguo Testamento, Oscar, es el castigo de Sodoma y Gomorra. El Señor castigó a Sodoma y Gomorra, pero castigó a Sodoma y Gomorra sin Lot. Que cuando uno lee a Pedro, dice Pedro describe a Lot como pregonero de justicia. O sea, Lot se sentía mal por la maldad que vivía allí. Entonces el Señor saca a Lot con sus hijas y manda castigo sobre Sodoma y Gomorra. El mismo arrebatamiento del profeta Elías.
O sea, hay figuras que en el Antiguo Testamento nos muestran que efectivamente habrá un arrebatamiento. Por lo tanto, estimado oyente, hay que estar preparado. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pues, perdón, apreciado oyente de Vidas con Propósito. Mañana viernes tendremos el espacio dirigido a la familia. Es el Viernes de la Familia, donde continuamos con la serie Los Lenguajes del Amor, así que no se lo pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy